Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está sacudiendo al mundo del fútbol, el posible fichaje de Luis Díaz por el FC Barcelona. Una operación que parecía imposible hace unos meses, pero que ahora no solo está más cerca, sino que tiene respaldo directo desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico del club catalán. En este vídeo vamos a analizar todos los ángulos de este movimiento. ¿Qué ha dicho Deco? ¿Qué ha dicho Hansi Flick? ¿Cómo está la situación de Luis Díaz en el Liverpool? ¿Por qué ha pasado a ser prioridad por encima de Nico Williams? ¿Y cuáles son los obstáculos reales para que este fichaje se concrete? Vamos a ir con calma, con datos concretos, y al final te voy a dar mi opinión personal. Así que si te interesa el mercado de fichajes, si eres del Barça, o si simplemente te gusta el buen fútbol, quédate hasta el final. Comenzamos. Primero, confirmemos lo evidente. El interés del FC Barcelona por Luis Díaz es real. Y no estamos hablando de simples especulaciones de tabloides, ni de humo mediático típico de cada ventana de fichajes. Estamos hablando de un interés respaldado públicamente por figuras claves dentro del club, empezando por Deco, el director deportivo. Deco fue claro en sus declaraciones: Luis Díaz es un jugador que le gusta. Lo dijo abiertamente, sin rodeos. Y que un dirigente de su rango mencione de forma directa a un jugador que aún pertenece a otro club ya es una señal importante. Estas palabras no se lanzan al aire sin intención. Indican que el nombre de Díaz no solo está sobre la mesa, sino que ha sido discutido internamente y valorado seriamente. Pero eso no fue todo. A ese comentario se sumó una declaración aún más reveladora, la de Hansi Flick, el nuevo técnico del primer equipo. Recordemos que Flick asumió el reto de dirigir al Barça con un mandato claro: consolidar un proyecto competitivo, ambicioso y con una identidad clara de juego. En ese contexto, cada nombre que aprueba públicamente cobra doble valor. En la rueda de prensa previa al último partido de la temporada, contra el Athletic Club en San Mamés, Flick fue preguntado por varios jugadores que suenan como posibles fichajes. Entre ellos, Luis Díaz. La respuesta del técnico alemán fue directa y sin rodeos. Dijo textualmente que tanto Luis Díaz como Marcus Rashford son jugadores que le gustan mucho, y agregó: ya veremos qué sucede más adelante. Aunque añadió que no le gusta hablar sobre futbolistas que actualmente pertenecen a otros clubes, el mensaje quedó claro. Flick no negó el interés. No esquivó el tema. Al contrario, dejó la puerta abierta y dejó en claro que Díaz está en su radar. Este tipo de declaraciones son estratégicas. No se dan por casualidad. Sirven para medir la reacción del entorno, de la afición, e incluso del propio jugador. Y en este caso, el efecto fue inmediato. El nombre de Luis Díaz se convirtió en el centro de la conversación futbolística en el entorno culé. Pero más allá de lo que se dice, hay que observar el contexto. Estas palabras de Flick llegan justo cuando el Barcelona se encuentra definiendo su planificación para la temporada 2025-26. Y justo cuando otros nombres, como el de Nico Williams, han empezado a perder fuerza en la agenda del club. Todo esto indica que el colombiano no es una opción más. No es un nombre que simplemente aparece en una lista larga de posibles refuerzos. Es un perfil que encaja de lleno con la idea de juego que Flick quiere desarrollar. Un jugador con experiencia en Europa, con capacidad para marcar diferencias en el 1 contra 1, que aporta tanto en ataque como en defensa, y que puede asumir responsabilidades sin necesidad de un largo proceso de adaptación. Flick no quiere reconstruir desde cero. Quiere potenciar lo que ya hay, y sumar futbolistas listos para rendir desde el primer día. Luis Díaz, por edad, por experiencia, y por características futbolísticas, encaja perfectamente en esa necesidad. Además, hay algo importante que muchos analistas han destacado: la conexión entre Deco y Flick parece estar funcionando bien. Ambos están alineados en cuanto al perfil de refuerzos que necesita el equipo. Y cuando dos figuras clave como estas coinciden en un nombre, es porque ese nombre ha pasado todos los filtros. Así que, para resumir esta sección, sí, el interés del Barça por Luis Díaz es real. Está confirmado desde lo más alto del organigrama deportivo. Y no solo eso, el colombiano ha pasado de ser una opción a convertirse en una prioridad. El club lo quiere, el entrenador lo respalda,
y el contexto le abre las puertas a un fichaje que hace solo unos meses parecía inalcanzable. Pero ahora preguntémonos, ¿cómo está realmente la situación actual de Luis Díaz en el Liverpool? Esta es una parte clave para entender por qué el FC Barcelona tiene posibilidades reales de concretar su fichaje. Luis Díaz, el extremo colombiano que ha sido fundamental para el esquema ofensivo del Liverpool, tiene contrato vigente hasta el año 2027. Es decir, todavía le quedan al menos 2 temporadas completas bajo vínculo formal con los Reds. Y viene de una campaña muy sólida en la Premier League, donde demostró no solo su calidad técnica, sino también su capacidad de sacrificio, su liderazgo silencioso y su regularidad. Ha sido uno de los jugadores más determinantes del equipo, especialmente tras la salida de Sadio Mané y los problemas físicos recurrentes de otros atacantes. Sin embargo, no todo es estabilidad. Hay un tema que está generando fricción interna: su salario. Actualmente, Luis Díaz percibe un sueldo anual de 3,5 millones de euros netos. Esto lo convierte en uno de los jugadores peor remunerados dentro de la plantilla titular del Liverpool. Y estamos hablando de un equipo que compite en la élite europea, donde muchos de sus compañeros superan ampliamente esa cifra. Jugadores como Van Dijk, Mohamed Salah o incluso Darwin Núñez están muy por encima en la escala salarial. Esta situación ha generado incomodidad, tanto en el entorno del jugador como en las oficinas del club. Desde hace varios meses, el Liverpool ha intentado renovar su contrato. El objetivo es claro: asegurar su continuidad y, al mismo tiempo, mejorar su salario para reflejar su importancia dentro del equipo. Pero aquí es donde han surgido los problemas. Las negociaciones no han fluido como esperaban. No han llegado a un acuerdo. ¿La razón principal? El club no está dispuesto a alcanzar las cifras que el entorno del jugador considera justas en relación con su rendimiento. Este detalle es crucial, porque abre una ventana de oportunidad para el FC Barcelona. El Barça, aunque con limitaciones por el fair play financiero, sabe que no tendría que competir con salarios altísimos para seducir a Díaz. No sería necesario ofrecerle cifras similares a las de Frenkie de Jong o Robert Lewandowski, que ganan más de 20 millones de euros brutos al año. Al contrario, con una propuesta salarial intermedia, bien estructurada y con incentivos por rendimiento, el Barça podría presentar una oferta muy atractiva para el colombiano. Sería una mejora significativa respecto a lo que gana en Liverpool, pero aún dentro de los márgenes de sostenibilidad económica del club catalán. Además, hay otro aspecto a considerar: el contexto deportivo y emocional. Luis Díaz sabe que en Barcelona tendría la oportunidad de asumir un rol protagonista, en un equipo en reconstrucción, donde su experiencia y madurez serían muy valoradas. Sería titular indiscutido en el extremo izquierdo, tendría la confianza de un técnico como Hansi Flick, y formaría parte de un proyecto que apuesta fuerte por pelear títulos en todas las competiciones. Y algo más: su entorno ve con buenos ojos el cambio. No es un secreto que el jugador, aunque está cómodo en Liverpool, también está abierto a nuevos desafíos. Jugar en la Liga, en un club como el Barça, en un entorno donde el fútbol latinoamericano tiene una historia profunda, es una oportunidad que seduce. Entonces, para resumir, aunque Díaz tiene contrato vigente y sigue siendo una pieza importante en Anfield, su bajo salario, los desacuerdos en la renovación y la proyección deportiva que le ofrece el Barça hacen que su situación actual esté lejos de ser inamovible. Si el club catalán logra ajustar su situación económica y estructurar una oferta seria, el colombiano podría estar mucho más cerca del Camp Nou de lo que muchos imaginan. Ahora entremos en uno de los puntos más interesantes de toda esta historia: ¿por qué el FC Barcelona está apostando por Luis Díaz y no por Nico Williams? Durante meses, el nombre de Nico Williams fue prácticamente sinónimo de nuevo fichaje del Barça. Todo apuntaba a que el joven extremo del Athletic Club de Bilbao era el elegido para reforzar el ataque. Se hablaba de su cláusula de rescisión de 58 millones de euros, de su gran proyección, de su conexión con jugadores jóvenes como Lamine Yamal o Alejandro Balde, y hasta de su encaje en el estilo Barça. Nico tiene 22 años, es rápido, eléctrico, con buena conducción, y además está acostumbrado a jugar en una liga como la Liga, lo cual siempre facilita la adaptación. Todo indicaba que era el movimiento lógico. Sin embargo, en las últimas semanas, algo cambió. Y no fue un pequeño cambio.
Fue un giro radical. Según información publicada por medios muy cercanos al entorno culé, como el diario Sport, El Chiringuito de Jugones y el periodista Joaquín Piera, el Barça ha redefinido sus prioridades en el mercado de fichajes. De hecho, internamente, ya no se habla de Nico Williams como una opción real. La nueva prioridad es clara: Luis Díaz. ¿Y por qué? ¿Qué ha llevado al club a darle la vuelta a esta decisión que parecía tomada? Aquí es donde vale la pena detenernos. Porque no se trata de una cuestión de dinero. Tampoco de edad. Ni siquiera es un tema de marketing o popularidad. La elección de Luis Díaz sobre Nico Williams es una decisión estructural, deportiva y táctica. Es una apuesta consciente del cuerpo técnico liderado por Hansi Flick, respaldada por Deco y por el equipo de planificación deportiva del club. Luis Díaz ofrece algo que el Barça necesita urgentemente: rendimiento inmediato y garantías competitivas desde el primer minuto. Y esto tiene un peso enorme dentro de un equipo que, si bien está lleno de talento joven, también necesita jugadores con experiencia, carácter y capacidad para resolver partidos grandes. Mientras Nico Williams es todavía una promesa, muy buena, pero en desarrollo, Luis Díaz ya ha disputado partidos de alta exigencia en Europa. Ha jugado finales, ha ganado títulos, ha enfrentado a los mejores defensores del mundo y ha respondido en momentos de presión máxima. Su curva de aprendizaje ya fue superada. Está en su punto de madurez deportiva. Y eso no es todo. A nivel táctico, Díaz es un perfil que se adapta mucho mejor a la idea de juego que quiere implantar Flick: un extremo izquierdo con desborde, sí, pero también con retorno defensivo, con intensidad en la presión tras pérdida y con capacidad de asociación. Díaz no solo juega para él, juega para el equipo. Participa en la elaboración, trabaja sin balón, y es extremadamente disciplinado en lo táctico. Justamente el tipo de jugador que Flick quiere tener en un equipo que aspira a dominar desde lo colectivo. Otro punto importante es el equilibrio del vestuario. En un grupo que ya tiene varios jugadores jóvenes llamados a ser figuras, el Barça necesita futbolistas con jerarquía, que puedan liderar en momentos difíciles y servir de referencia tanto en el campo como fuera de él. Luis Díaz, con 28 años, encaja perfectamente en ese rol. Es alguien que ya vivió lo que otros están empezando a experimentar. No necesita adaptación emocional ni futbolística. Y si hablamos de precio, hay un matiz interesante. Aunque la cláusula de Nico Williams, 58 millones, es más baja que el posible coste de fichar a Díaz, que rondaría los 75 a 85 millones, el club considera que el colombiano justifica la inversión. ¿Por qué? Porque el Barça necesita un jugador que rinda ya, no en 2 o 3 años. Y esa diferencia de tiempo, en un proyecto que quiere competir por toda la próxima temporada, vale oro. Por último, hay algo que no siempre se menciona pero que es fundamental: la confianza del cuerpo técnico. Flick se ha mostrado mucho más entusiasmado con la idea de contar con Luis Díaz. Según fuentes del Chiringuito, incluso en las reuniones internas entre él y Deco, se ha repetido la misma frase: vamos con todo por Luis Díaz. Es decir, hay un respaldo total al fichaje, algo que nunca terminó de consolidarse con Nico. En resumen, esta no es una decisión impulsiva, ni una respuesta al mercado. Es una estrategia pensada, basada en lo que el Barça necesita en este momento exacto: experiencia, impacto inmediato, inteligencia táctica y liderazgo competitivo. Y por eso, el nombre en lo más alto de la lista culé hoy no es Nico Williams. Es Luis Díaz. Analicemos por qué. Primero, Luis Díaz ofrece algo que el Barça valora muchísimo en este nuevo ciclo: experiencia en la élite. Ha jugado finales de Champions League. Ha sido clave en partidos de alta tensión. Ha marcado goles decisivos. Eso le da una ventaja sobre Nico Williams, que aún está en etapa de consolidación. Segundo, el colombiano tiene la capacidad de rendir desde el primer día. No necesita adaptación al más alto nivel. Ya sabe lo que es jugar en escenarios como el Bernabéu, el Allianz Arena, Anfield. Es un jugador de rendimiento inmediato. Y eso, para un Barça que quiere volver a ganar ya, no dentro de 2 años, es un valor clave. Tercero, es un jugador completo. Tiene desborde, gol, sacrificio defensivo, velocidad,
buena lectura táctica, compromiso colectivo. No es solo un regateador. Es un futbolista que entiende el juego. Y eso lo hace ideal para el modelo que Flick quiere instaurar en el Camp Nou. Cuarto, es un líder silencioso. En una plantilla llena de jóvenes promesas como Lamine Yamal, Cubarsí, Balde, Fermín, Casado, tener a un jugador de 28 años, en plena madurez futbolística, puede aportar equilibrio y experiencia. No todos pueden ser sub-23. Y quinto, su precio, aunque alto, no ha sido un impedimento determinante. Luis Díaz costaría entre 75 y 85 millones de euros. Mientras que Nico Williams tiene una cláusula de salida de 58 millones. Aún así, el club considera que el valor agregado del colombiano justifica la inversión adicional. Ahora bien, ¿cuál es el principal obstáculo para que este fichaje se haga realidad? La respuesta es clara: el fair play financiero. El Barcelona actualmente no tiene margen para hacer una inversión de este calibre. La normativa de la UEFA obliga a los clubes a mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, y el Barça sigue trabajando en sanear sus cuentas. En el último mercado, apenas pudieron inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, y fue en el último momento. Por eso, aunque el interés por Luis Díaz es real, el traspaso no puede concretarse de inmediato. Lo que sí sabemos es que, según José Álvarez, periodista del Chiringuito, tanto Flick como Deco han tomado una decisión interna. Irán con todo a por Luis Díaz. Y, aún más importante, el jugador está dispuesto a esperar. Tiene paciencia, porque quiere jugar en el FC Barcelona. De hecho, ya habrían tenido contactos con su entorno desde hace más de un año. Este punto es clave, porque no estamos hablando de una operación improvisada. Es un fichaje pensado, analizado, consensuado. El propio Laporta, sin mencionar nombres, dejó entrever recientemente que Nico Williams ya no está en los planes. Dijo que lo consideraron en su momento, pero ahora están pensando en otras opciones. Y todo apunta a que esa otra opción es Luis Díaz. Ahora bien, ¿qué significa esto para la plantilla actual del Barça? En términos prácticos, si llega Luis Díaz, alguien tendrá que salir. Rapina, Ferran Torres, Ansu Fati si no se queda. Todos están en evaluación. Díaz competiría directamente por un puesto en el extremo izquierdo, y también puede jugar por derecha. Su llegada obligaría a tomar decisiones duras, pero necesarias. Y más allá del aspecto deportivo, hay algo que no se puede pasar por alto: el simbolismo de este fichaje. Luis Díaz sería uno de los fichajes más importantes del Barça en los últimos años, no solo por su calidad, sino por lo que representa. Un cambio de rumbo. Una apuesta por madurez, liderazgo y competitividad, en medio de un proyecto joven que necesita referentes sólidos. Para cerrar, te doy mi opinión. Creo que este fichaje es una jugada inteligente por parte del Barça. No es un golpe de efecto vacío. Es una decisión con sentido futbolístico. Luis Díaz está en el punto justo de su carrera. Tiene hambre, tiene experiencia, tiene nivel para marcar diferencias en el Camp Nou. Y si el club logra solucionar el tema del fair play, podría ser ese refuerzo que impulse al equipo a competir seriamente por todos los títulos. ¿Será fácil? No. ¿Hay competencia? Sí. Pero por lo que sabemos, el Barça ya se ha decidido. Y Luis Díaz también. Ahora te pregunto a ti, ¿te gustaría ver a Luis Díaz con la camiseta del Barça? ¿Crees que es mejor opción que Nico Williams? ¿Qué jugador debería salir para hacerle espacio? Te leo en los comentarios.